Ingresamos en la última parte de esta entrevista de esta mañana con el economista Carlos Steneri, que se desempeñó como agente financiero de Uruguay ante los organismos internacionales entre 1989 y 2010. Lo hemos convocado a raíz de su libro, Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003, donde vuelca su propia experiencia de aquellos meses, básicamente en Washington, pero también en Uruguay, porque en distintas ocasiones le tocó venir a Montevideo, a Punta del Este, a Colonia, a la estancia presidencial, a participar de distintos contactos, reuniones que se realizaban para encarar aquellas etapas tan delicadas. Le decía que teníamos varias preguntas de los oyentes. Por ejemplo, hay uno que dice: me interesa mucho el libro, pero temo que sea solo para eruditos en el tema. Otro mensaje de Charo pregunta cuál es la diferencia con el libro Con los días contados, de Claudio Paulillo. A ver, sobre estas dos inquietudes, ¿qué responde usted? Bueno, respecto, primero el libro, no sé si pude hacerlo, pero está escrito para el público en general, no es un libro académico. Y respecto a la segunda pregunta, el libro, este libro, si tengo entendido, o me recuerdo bien, el libro de Paulillo termina con la resolución de la crisis bancaria. Este libro continúa, como se acaba de señalar, con la crisis de la deuda que comienza por la resolución de la crisis bancaria. Pero además, claro, este es un libro escrito en primera persona, con todas las dificultades que eso implica, ¿no? El otro es un trabajo periodístico, una investigación periodística. Sí, es un libro que en algunos capítulos no tiene más remedio que ser escrito en primera persona, no tenía otra, aunque siempre traté de evitar el personalismo en la redacción. Y aquí usted en el libro describe, por ejemplo, al ex ministro de Economía Alberto Bención como un funcionario público de jerarquía que debía tomar decisiones difíciles y polémicas sin medir costos personales eventuales. Y en estos episodios, dice usted, es cuando se realzan las dimensiones más nobles de la función pública. De algún modo hay un reconocimiento de Bención en el libro. Hay gente, por ejemplo, digo, que pregunta cómo evalúa usted, además, al directorio del Banco Central, presidido por César Rodríguez Valle. ¿Hay un quiebre entre el equipo económico anterior y el posterior a la resolución de la crisis bancaria? ¿O hay una continuidad? Porque a los ojos vista aparece un cambio, una cuña, claramente, entre, por ejemplo, Alberto Bención y Alejandro Achugarri. Bueno, yo diría que son dos etapas totalmente distintas. En la primera etapa, que termina con el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario, esa trinchera fue una trinchera que estaba sometida a un fuego intensísimo. Es decir, el Banco Central, frente a una crisis bancaria inesperada, que logró que el sistema bancario no colapsara. Es decir, llegó hasta las últimas consecuencias con menos de 300 millones de dólares en caja, pero ese directorio llegó. El ministro Bención, lo mismo. Él puso todo su prestigio, fue quien sugirió ir a hablar con el Tesoro de Estados Unidos, pero no tuvo el tiempo político, dado el fuego del enemigo, que arrasó esa trinchera. Y como en todas las guerras, hay trincheras que son arrasadas y que no se llevan la gloria de las medallas, y hay otras trincheras que, gracias a que hubo otra que fue arrasada, tienen la posibilidad de seguir adelante. Pero, por ejemplo, y simplificadamente, porque hay algunos mensajes que van en esta dirección, Bención, Rodríguez Valle son sinónimo de causantes de la crisis. No, de ninguna manera, de ninguna manera. La crisis viene por hechos externos, por cuestiones estructurales que tenía nuestro sistema bancario, y justamente en el lapso de 6 meses a ellos les tocó lidiar y tratar de contener una situación donde no había respuesta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hubiera sucedido si el programa del Fondo Monetario Internacional, en vez de ser aprobado en agosto, hubiera sido aprobado en marzo? Quizás hubiera sido distinto. Dice Diego, en la pregunta que recién citaba Juan Andrés, una pregunta que llega por correo electrónico, que quiere saber también qué opina usted de la calificadora Moody's, que le dio AAA al Banco Montevideo pocos meses antes de que terminara quebrando. Bueno, no puedo decir demasiado, siempre tarde, tanto para subir los grados o para rebajar las calificaciones. Otro oyente, Miguel, dice: me acuerdo que en aquellos días los colorados se jactaban de que Estados Unidos había enviado un charter con millones de dólares directo a Uruguay. ¿Eso fue verdad?
Bueno, lo que yo sé es que se envió por avión de línea unos 100 millones de dólares días previos al levantamiento del feriado bancario. Con eso era suficiente para cubrir la liquidez del Banco República y del Banco Hipotecario. Recordemos, en ese fin de semana previo a la reapertura de los bancos, vino esa mano, entre comillas, ese empujón que Uruguay consiguió del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había logrado que se aprobara la fórmula uruguaya en el Fondo Monetario Internacional, se iba a viabilizar esa línea de 1.500 millones de dólares, pero el Fondo Monetario no podía hacerlo de un día para el otro. Tenía sus trámites que seguir, sus procedimientos. ¿Cómo se hacía entonces para abrir el lunes, después del feriado bancario, con liquidez? Ahí apareció lo que se llamó un préstamo puente, de pocas horas, de pocos días, que concedió el propio Tesoro del gobierno de Estados Unidos. 1.500 millones de dólares. No fue eso lo que vino físicamente, vino menos. ¿Cómo fue ese viaje en avión de billetes, dólares, etcétera? Bueno, físicamente vinieron alrededor de 100 millones de dólares en ese fin de semana, y el resto quedó en líneas, en pantallas, en líneas de crédito para el Banco Central, que podían hacer las transferencias necesarias para cubrir los descalces que pudiera tener el Banco República o el Banco Hipotecario. Pero entonces efectivamente vino un avión con billetes físicos. Vino un avión con billetes físicos, para lo cual la Reserva Federal de New York el viernes previo a ese fin de semana trabajó horas extras acondicionando esos billetes para ser enviados al aeropuerto Kennedy. Ese dinero iba a llegar a la bóveda del Banco República y eso no pudo ocurrir finalmente porque la bóveda se cerró y se programó su reapertura el lunes siguiente a las 10 de la mañana. Ahí es donde el diablo metió la cola, ¿cómo ves? Sí, bueno, justamente dado que hay varias versiones de por qué se cerró la bóveda, algunas de porque había temor de que hubiera una zonada y que había mucha liquidez circulando, por lo tanto había que trancar la bóveda, y el reloj de la bóveda fue programado como era habitualmente, se cierra el día viernes y se abre el lunes, y no hay manera de abrir la bóveda. Por lo tanto, los camiones blindados con los containers con billetes fueron estacionados en lugares, en sótanos, tanto del Banco Central y del propio Banco República, y protegidos con policía y personal militar, hasta que fue posible ubicarlos dentro de la bóveda del Banco República. Pero el lunes los bancos, el Banco República en particular, no pudo disponer de esos billetes. No pudo disponer de esos billetes, pero ese lunes ya la actitud del público fue mejor de lo esperada, ¿no? El flujo de depósitos, de corrida de depósitos, disminuyó rápidamente. Ahora, qué complicado, porque si hubiera habido problemas para retirar dinero el lunes siguiente, después de todas las cosas que se dijeron, hubiera sido otra vez un descalabre, digamos, en términos de confianza del público. Eso no ocurrió. No ocurrió. Pero pudo haber ocurrido. Pudo haber ocurrido. De vuelta, el diablo está en los detalles. Y ese fue un detalle que, fuera de control de los que estábamos actuando en ese momento. Jugó mucho la forma como reaccionó el sistema político y hasta otros actores, ¿no? Como AEBU. Hay oyentes que preguntan, Julio de Rivera, no olvidar el rol de AEBU en la crisis bancaria. Pero me refiero a que aquel fin de semana se votó contra reloj la ley que viabilizaba la salida, una ley que el Frente Amplio no votó expresamente, pero que tampoco combatió. Y eso llevó incluso a que los organismos internacionales como el Fondo Monetario después hicieran un elogio muy marcado que usted recoge en el libro a propósito de la diferencia entre Uruguay y Argentina. Cuando eran reticentes a aceptar el plan uruguayo, se estaban basando en otras experiencias latinoamericanas y pudieron comprobar, con la forma como se resolvió a nivel del Parlamento y de las instituciones uruguayas esta crisis, que Uruguay era diferente. Eso se lo dijeron ustedes. Sí, eso fue así, y creo que una de las grandes lecciones que dejaron todos estos episodios es que Uruguay felizmente cuenta con un sistema político que funciona, que no está fragmentado, que
aprueba lo que es necesario aprobar, corriendo riesgos importantes en tiempo récord. Y lo que aconteció en ese fin de semana es la mejor demostración, lo cual me lleva a otra gran conclusión, que los resultados en este tipo de soluciones no es tan solo la calidad de la política económica que uno está promoviendo, sino la actitud del cuerpo político que está por detrás, que en definitiva es la condición suficiente para que esos resultados sean posibles. Cuando usted hace esa afirmación, ¿está pensando en términos del año 2011? ¿Está comparando Uruguay 2002 con Estados Unidos o Europa 2011? Sí, por supuesto. Un activo que el país pudo demostrar es un sistema político que funciona, y un pasivo que están mostrando los países desarrollados en este momento, tanto sea Estados Unidos como Europa, es un sistema político fragmentado. Y la crisis, que no fue promovida por el sector político, pero está siendo profundizada justamente por esa fragmentación y esa trabazón que hay que impide hacer lo que es necesario. Carlos Steneri, autor del libro Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003, publicado por Banda Oriental. Gracias por acompañarnos esta mañana. Les agradezco mucho a ustedes.